con la presentación. Explico rápidamente cuál es la dinámica. Son presentaciones de nuestros compañeros, compañeras, y de 20-25 minutos, y después, al término, haremos la discusión abierta de los planteamientos. También queremos ver propuestas, si tienen ustedes, o qué es lo que piensan de estas reformas. No son reformas, son iniciativas de reforma, y es muy importante contar con una profundización del debate al respecto. Entonces, dicho esto, vamos a darle la palabra a la diputada Ivonne Cisneros. Solo voy a mencionar muy rápidamente algunos elementos de su trayectoria, que creo ya es muy conocida, pero bueno, es diputada federal por Veracruz. Ya mencioné que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Es licenciada en Economía, un honor ser economista, somos tres. Y también de la Universidad Veracruzana. Fue investigadora, o es, de tiempo completo en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Por supuesto tiene licencia. En el servicio público se ha desempeñado en distintos cargos, destacando el de directora general de administración de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, cuando el presidente actual gobernó la Ciudad de México. También en la Universidad Veracruzana se desempeñó como directora de personal y ha ocupado otro tipo de cargos en la administración. Tiene 47 años de militancia en la izquierda. Ella también empezó muy chiquita. Fue dirigente estudiantil en 1975 en la Facultad de Economía, y como trabajadora de la UNAM fue delegada sindical y miembro representante del STUNAM en la Comisión Mixta de Capacitación e integrante del Comité Ejecutivo de ese sindicato de 84-88, ocupando el cargo de Secretaria de Trabajo Femenil. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, de verdad es un gusto que nos podamos encontrar en esta mañana. Pues en primer lugar, compañeras, compañeros, que pues hemos venido luchando por los derechos de la clase trabajadora y por la democracia sindical desde hace tantos años. Y además en un espacio que es emblemático realmente para poder dar esta discusión. Quiero decirles que pues el jueves pasado el grupo parlamentario de Morena tomamos el acuerdo de impulsar reuniones, asambleas en todo el país. Tenemos como propósito hacer asambleas alrededor de las reformas que presentó nuestro presidente en pues prácticamente los 300 distritos del país, y con los sectores obrero, campesinos, en fin, porque las reformas abarcan pues muchos aspectos. Ustedes saben que son 20, de las cuales 18 son constitucionales. Pero cuando recibo la invitación de nuestros compañeros, yo entre mí dije, y ahorita lo estoy compartiendo con ustedes, no cabe duda que quienes hemos luchado por los derechos de la clase trabajadora siempre nos adelantamos. Y entonces, pues esta es, quiero decirles con seguridad y con certeza, la primera reunión que se está haciendo en el país para ver y analizar de manera colectiva, compartir saberes sobre el tema de la reforma en materia de pensiones y aumento salarial.
Entonces, pues hemos sido parte de la vanguardia de la clase trabajadora y lo seguiremos siendo, yo sé, todos y cada uno de nosotros hasta nuestro último respiro. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Ahora, yo quiero centrarme específicamente en el texto constitucional en materia específicamente de pensiones, que creo que es una redacción que nos ayuda, que nos dé el paraguas que requeríamos, que es justamente el constitucional, para poder ir avanzando a través de reformas secundarias en los aspectos específicos del tema de las jubilaciones y las pensiones desde diferentes ámbitos. Sabemos perfectamente que traemos, por ejemplo, la temática en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, pues de quienes quedaron excluidos de poder elegir por el 10º transitorio, por no estar en ese momento vigentes, y el artículo 4º transitorio de la ley del ISSSTE los excluyó. Al momento de reingresar ya no dio oportunidad para que eligieran, pero además también pues están en una situación de mucha desprotección. Más de 18,000 trabajadores que optaron por cuentas individuales en su momento con información falsa y engañosa que el ISSSTE dio, y que hoy tienen entre 65 y más de 85 años, y están todavía en activo, y son 18,000 personas que no han podido optar por la jubilación porque si un maestro o un médico o qué sé yo está teniendo un ingreso determinado, pues a la hora de que va a ver el tema de su cuenta individual, pues resulta que le van a dar la mínima garantizada, que en este momento no sobrepasa los 6,300 pesos aproximadamente, bueno, al menos a diciembre. Y entonces la gente prefiere seguir laborando a pesar de tener ya en algunos casos una situación de deterioro, ¿no? En su salud, o a veces los propios sindicatos los apoyan con licencias sindicales, pero también con el efecto negativo para la Administración Pública Federal, porque pues son más de 18,000 plazas ocupadas que podrían empezarse a desocupar si las personas tuviesen una jubilación digna y poder, por lo tanto, ir dando cabida a jóvenes que además cuyas aportaciones son tan necesarias en una lógica de reconstrucción progresiva de un régimen solidario. Pero también tenemos la problemática de las sumas, ¿no? O sea, que este invento de los gobiernos neoliberales de que los incrementos en la pensión pues estarían midiendo en UMAS y no en salario. Y son temas que hemos estado tratando de abordar desde las leyes secundarias, porque sabemos la complejidad que implica reformar la Constitución. Entonces, y hoy quiero decirles que aunque sea una propuesta del presidente, y aunque en materia de pensiones específicamente, probablemente podamos encontrar algunos consensos con la oposición. Se vislumbra como una de las reformas, si no la única, que sí podría pasar. Sabemos que hay mucha inquietud de que, bueno, y esto exactamente en qué ayuda, en qué me ayuda a mí con el tema de las sumas, o en qué ayuda al trabajador
del ISSSTE que optó por cuentas individuales, o en qué ayuda a los que ya se jubilaron por el IMSS y tienen una pensión raquítica que desde luego no tiene nada que ver con un ingreso. Y yo les diría que habiendo ya ejercido y estando a punto de terminar mi periodo de 3 años y conocer y vivir y sufrir en carne propia lo que implica modificar una ley, por mucha voluntad que tengamos y por mucho apoyo popular que tengamos o de ciertos sectores, lo que les puedo decir es que ayuda mucho, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos, yo diría, el paraguas que nos permite que en todas las discusiones y las alternativas que estemos dando para reformar leyes secundarias que se enfoquen en resolver algunos de los problemas específicos como los que mencioné, pues hoy ya esta barrera se empieza a suavizar, vamos a decirlo de alguna manera. Porque hasta este momento hay una reforma del 97 y una reforma del 2007, y ese es el sistema que hoy existe. Y entonces te empiezas a topar con los argumentos de es imposible revertirlo, no se puede, pues son prácticamente 6 billones de pesos de ahorros de trabajadores que hoy están en las Afores. Paralizaríamos el país, no se puede revertir la reforma, tal, y entonces nos llevan como al extremo, ¿no? En la discusión, tú lo que quieres es acabar con el país, tú quieres generar una crisis económica, es inviable financieramente, y además las reformas pues se hicieron en su momento y el país optó por el sistema de cuentas individuales. Y quiero decirles que a veces hasta nuestros compañeros del mismo grupo parlamentario consideran que son temas intocables, porque entonces vas contra sus propios ahorros y ellos ya tienen segura su cuenta individual, y además pues tenemos que reconocer que sigue habiendo mucha corrupción, y cómo quieres que ahora se vuelvan a manejar los fondos por los gobiernos, y es toda una discusión. Por eso es que en la Comisión de Seguridad Social, quiero platicarles, tomamos la decisión, y muchos de ustedes nos acompañaron, y quienes hoy están aquí en la mesa, la mayoría de ustedes estuvieron en el mes de abril, en la Semana de Seguridad Social. Tomamos la decisión de que la temática fuese el análisis y perspectivas de los sistemas de pensiones. Hoy ya se los puedo decir aquí más en confianza y más en corto. ¿Por qué propuse esa temática? Porque para todo mundo era un tema intocable. Era así como un sueño, Ivonne, ya deja eso, por favor. Es imposible, nunca vamos a regresar a un sistema solidario, eso ya no, ya en el mundo eso ya no es posible, tal. Y yo dije, y lo señalé durante la semana, bueno, la alternativa probablemente es ir avanzando hacia un sistema mixto por el momento. Así, esa fue mi postura, que por cierto está por salir el libro, en donde algunos de mis compañeros, ustedes nos hicieron favor de presentar sus ponencias por escrito, y muy pronto los vamos a invitar a esa presentación. Pero para nosotros lo importante era que se posicionara el tema, que estuvieran los que están a favor de las cuentas individuales, los que quieren de plano regresar al sistema solidario, los que creemos que podemos caminar por un sistema mixto para progresivamente ir avanzando hacia un sistema solidario, los que consideran que es un tema que ni siquiera debía de tratarse, estuvieron todos, pero el propósito era posicionar en la agenda política nacional el tema de las pensiones.
romper con ese paradigma de que es un tema intocable, porque si no, lo que vas a hacer es destruir la economía de México si te metes a ese tema, ¿no? O sea, y que además mucha de la gente de Hacienda y de este gobierno continúa con ese paradigma. Y entonces, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que después de como al mes de concluido ese foro, el presidente de México empezó a tocar en las mañaneras el tema pensiones y empezó a hablar concretamente de que había sido una infamia, así lo categorizó, había sido una infamia lo que habían hecho con la clase trabajadora con las reformas de 97 y de 2007. Y yo comentaba con mis compañeros y decía, ¿saben qué? Si lo que logramos con la Semana de Seguridad Social es al menos haber puesto en la mesa de los problemas públicos como un tema relevante el tema de pensiones, ya tan solo se posicionó, sino que el presidente, yo sé que con muchísimas resistencias, logró hacer esta propuesta. Y con muchas resistencias porque él mismo lo dijo, no sé si se acuerdan, antes de presentar la reforma, dijo, yo creo que ya no voy a poder, yo creo que ya no me va a dar tiempo de hacer la propuesta, pero ahí se lo voy a dejar al próximo gobierno porque es un tema muy prioritario. Y entonces, pues resulta que al final decidió hacer esta propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? No sé si me puedo pasar la otra, por favor. Nada más para... Miren ustedes. En realidad, por supuesto, como toda iniciativa, trae una fundamentación y trae un conjunto de artículos transitorios. Pero siempre cuando queramos leer una iniciativa, vayámonos al cuadrito que trae siempre por norma la iniciativa, en donde dice y debe decir. Y ahí es en donde concretamente sabemos de qué se trata la reforma, porque ahorita pues los medios de comunicación y medio mundo andan diciendo cuánta barbaridad, cuando estamos hablando de dos párrafos en concreto, que como dice en la parte izquierda, no tiene correlativo. Cuando se pone sin correlativo es porque no hay nada escrito, o sea, estamos adicionando. Y entonces, antes que nada, se trata de una reforma al artículo 123 constitucional, que es justamente el que habla de los derechos de los trabajadores. Y por eso es por lo que les digo que es un paraguas, porque ya poniéndolo como un derecho constitucional, pues ya nos permite avanzar en las leyes secundarias, la del ISSSTE, las del IMSS, etcétera, ¿no? Y entonces señala que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Es la primera vez que este texto aparece en el 123. Y luego dice, ¿cómo? ¿No? O sea, trata de especificar, considerando que es un texto constitucional, compañeros, porque en la Constitución pues tampoco van todo lo que se desglosa en las leyes secundarias. Y dice, las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Y luego concluye con otro párrafo. Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley. Entonces, ¿qué se está planteando? Primero se está elevando a un derecho constitucional la pensión.
O sea, eso en sí mismo, desde mi punto de vista y como dirigente sindical, que fui por muchos años y siempre en esta temática, me parece que no podemos negar que es un avance. Eso es un primer avance y desde luego yo voy a llamar a todas las organizaciones sindicales y a los trabajadores a defender esto. ¿Por qué? Porque es elevar a rango constitucional el derecho a una pensión. Ustedes dirán, es que ya estaba implícito porque tenemos el derecho a la seguridad social. Sí, nada más que cada quien entiende el tema de la seguridad social desde diferentes perspectivas. Incluso en los diferentes países del mundo no siempre las pensiones están ligadas directamente a las instituciones de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Tenemos sistemas a través de las cajas, etcétera. Entonces, creo que esto ya es una primera cuestión. Algo que logramos antes que logramos, ahí sí, ahora sí en los famosos cabildeos que hacemos los diputados con el Ejecutivo y demás, es una pequeña modificación a esta redacción porque originalmente no venía así. Para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, decía igual que el primer párrafo, decía que a quienes hayan empezado a cotizar después del 2007. Y entonces nos estaban dejando afuera a todos los compañeros afectados por cuentas individuales. Entonces, parece una minucia, pero no. Y además, esta redacción conjuga la inquietud que al menos en mis redes, cada quien desde cómo se ve afectado, constantemente me pregunta, ¿no? Porque yo he estado dando una lucha por lo que le ha llamado la reforma para regresar al 10º transitorio, y entonces los compañeros que entraron después de 2007 me increpan y me dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y por qué nos dejas afuera? Y pues yo siempre digo, pues es que las dos poco a poco, si logramos por ahorita el que los que están de antes de la reforma y fueron excluidos puedan regresar al 10º, pues ya luego vamos por lo demás. Pero con esta redacción los incluye, porque ya habla de todos los que están en cuentas individuales y que cotizan al ISSSTE. Entonces, yo creo que es muy importante. Ahora, la derecha, ¿qué ha hecho? No, pues, es impagable, no es viable, no es posible. Exactamente igual que la campaña que hicieron cuando en el año 2000 se anunció la pensión universal para adultos mayores. Y ya habrá otro momento para que yo les platique de todo eso, porque tuve la fortuna de durante todo ese sexenio manejar financieramente esa pensión. Por el cargo que tenía me tocó eso. Y quiero decirles que cuando convocamos a los bancos para decirles que nos ayudaran con un mecanismo que fuese como similar a una nómina para dispersar los recursos, todos dijeron no. Eso es inviable, no es posible, al grado que tuvimos que levantar una minuta en donde todos los bancos firmaron que no estaban interesados en ayudarnos, y en función de eso fue que solamente Scotiabank levantó la mano y dijo yo sí, pero siempre y cuando tenga un intermediario, que en ese entonces fue la empresa Civale. Por eso es que la tarjeta se llamaba Civale y así fue. Por la negativa de los bancos y siempre con este asunto de que es inviable financieramente. Como muchas cosas que han tratado de acusar que son inviables y que ahí están y que se han logrado. Y entonces era inviable la pensión de adulto mayor en la Ciudad de México financieramente, y hoy es viable en todo el país y está elevada a nivel constitucional y está garantizada financieramente. Y entonces en el artículo 3º transitorio, que es el que pues yo les sugiero puedan analizar muy bien, ahí se establece cómo es que se va a ir construyendo un fondo para iniciar. Es un fondo semilla. Quien dice, ay, es que como con eso ya lo vamos a lograr. Pues claro que no, pero
el mensaje es muy claro. Iniciamos un proceso de, si no de reversión total de cuentas individuales hacia un solidario, sí de un sistema mixto, que consiste, y con esto termino, en que haya recursos públicos para completar ese copete, digamos, que hace falta entre lo que es la pensión garantizada, que se da, que es nada, y lo que sería el salario, el promedio del salario del trabajador. Entonces, por lo pronto es avanzar en eso, dar los recursos necesarios y establecer cómo, para que se pueda ir progresivamente avanzando a ese nivel. Y finalmente, si me pasan por favor la siguiente, quiero decirles que hay otra iniciativa, o la siguiente por favor, la siguiente. La siguiente. Bueno, en estas les relato todo lo que son el artículo 3º, pero hay otra iniciativa que no es constitucional y que tiene que ver, y que estamos, ya me fue turnada la Comisión de Seguridad Social, me toca dictaminarla, tiene que ver con afrontar la temática de los adeudos al ISSSTE. La siguiente, por favor. Son 9,129 millones de pesos que solo las entidades federativas le deben al ISSSTE. 9,000 millones. Con eso podríamos empezar claramente a resolver el problema de estos 18,000 trabajadores de cuentas individuales del ISSSTE. ¿Y en qué consiste esa reforma? Es un transitorio a la ley del ISSSTE para que se puedan condonar los intereses moratorios y todo esto por todo lo que deben todas las entidades federativas al ISSSTE de lo que son las cuotas y las aportaciones. Entonces, se están pues tomando las medidas para darle sustento financiero a lo que se pretende hacer. Pues yo lo dejaría hasta aquí porque el tiempo ya se me acabó. Muchísimas gracias y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.